Ahora también existe este tema de que todo el mundo quiere vivir bien después de los Claro. 40, 50 años. Quiere llegar bien, quiere llegar sin dolor de huesos, quiere llegar sin achaques, quiere llegar sin dolor de columna, ¿no? Todo. ¿Y dónde crees que se basa eso de poder llegar bien a esa edad, ¿no? Ahí se ha dicho de que la juventud es corta y la vejez es muy larga, ¿no? Así es. La hora de aprovechar creo que es la juventud, ¿no? Pero ¿cómo llegar bien? ¿Cómo hacer esa transición de la adultez hacia edades mayores? Si te gusta escribir, escribe. Si es que te gusta tejer, teje. Si es que te gusta hacer jardinería, haz jardinería, ¿no? Bailar, baila. Entonces, encontrar siempre lo que a nosotros nos gusta, nos da placer, nos hace encontrarnos con nosotros mismos, es fundamental para disminuir la inflamación, para mover el flujo de electrones en nuestro cuerpo, para disminuir el cortisol, en realidad para ser personas felices. Todo el mundo anda buscando cómo envejecer bien, cómo llegar bien a los 50, 60, 70 años, cómo no padecer de enfermedades, cómo llevar una adultez y una etapa de adulto mayor bien. Para eso hemos invitado hoy día a la doctora Carmen Talavera, médico geriatra que trabaja mucho en la medicina funcional y la medicina integrativa, para que aprendas mucho de esta especialidad y cómo se puede integrar en la etapa de la vida de la adultez y cuánto sirve en realidad hablar de medicina funcional y de medicina integrativa como prevención de enfermedades y como justamente camino a ese llegar bien cuando uno es mayor. Así que hoy día en Doctor Prevención, la doctora Carmen Talavera. Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Doctor Prevención. Hoy día hemos invitado para hablar de envejecimiento, de vivir bien, de llegar a una edad avanzada de manera adecuada y saludable a la doctora Carmen Talavera, especialista geriatra, trabaja mucho el tema de vitaminas, suplementos, medicina integrativa. Así que hoy día vamos a estar con ella. Carmen, gracias por estar acá. Un gusto estar contigo también y con el público que nos está acompañando. Es un placer poder conocer profesionales como tú que trabajan la medicina unida, ¿no? La geriatría, que tú eres geriatra, con la medicina integrativa, con la medicina funcional. Cuéntanos un poco de eso, un poco de ti y un poco de eso, ¿no? ¿De qué va la medicina funcional? Porque dicen doctor funcional. ¿Qué cosa es un doctor funcional? Cuéntanos. Bueno, yo soy médico geriatra. Los médicos geriatras nos encargamos tanto de toda la rama encargada de la prevención, del tratamiento, la rehabilitación, recuperación de la salud en personas mayores. En Sudamérica estamos refiriéndonos a personas mayores de 60 años, ¿no? Okay. Bueno, y más allá del tema de la geriatría y de la especialidad, yo siempre he sido una persona muy apasionada por vivir de manera saludable, siempre me he preocupado por mi alimentación, por mi nutrición, y creo que ahí empieza mi mundo dentro de la medicina integrativa y de la medicina funcional, ¿no? Hoy día ya vamos a ver una rama de médicos en todo el mundo que tienen escritos libros muy interesantes también, y vamos a ver que un tema fundamental dentro de todos los puntos es la nutrición. Cuando yo empiezo a estudiar geriatría, tengo la oportunidad de hacer una rotación internacional en España y de hecho asisto a un congreso que es Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, de la Sociedad Española de Medicina de Longevidad, ¿no? Y bueno, y aquí empiezo a ver todos los temas relacionados con los tipos de alimentación saludables, el equilibrio de las hormonas, que es un tema que está bastante implicado en el antienvejecimiento, la microbiota intestinal, suplementación vitamínica, etcétera, que es un mundo aparte de lo que nos han enseñado en la universidad y en cualquier especialidad. Entonces, entro en una gama a aprender nuevas cosas bastante interesantes y a recordar que el cuerpo humano es un ente integrado, de que el intestino se comunica con el hígado y que el hígado se comunica con el cerebro y que el cerebro se comunica con muchísimas otras partes del organismo y que inclusive muchas enfermedades que podemos manifestar en la piel pueden tener alguna causa tanto en las emociones como también hoy día se habla mucho de la microbiota intestinal. Entonces, el encontrar un equilibrio entre la función de distintos órganos y un equilibrio también en la nutrición y en la forma en que funcionan nuestras células es muy importante para que nuestro cuerpo exprese salud, ¿no? Y esa salud definitivamente también está reflejada en cómo nos vemos. Cuando nosotros vemos a una persona que uno la ve fresca, ¿no? Que se ve saludable, se ve alegre, se ve feliz, entonces esa persona está haciendo muchas cosas realmente detrás de verse así, ¿no? Es una preocupación que uno tiene por la salud y uno tiene que verla de manera integral. Sí, en la universidad somos formados,
nos enseñan a separar, ¿no? Neuro, cardio, respiratorio y a ser recuperativos. No nos enseñan tanto a ser preventivos, a trabajar en la fisiología. De hecho, creo que los cursos de la Universidad de Fisiología duran 4 meses. Claro. El mío duró 4 meses. Más o menos, ¿no? Es el promedio, sí. Se nos enseña mucho también a poner un diagnóstico, ¿no? Correcto. A encontrar un diagnóstico, y una vez que no tiene el diagnóstico es el eureka, porque ya tenemos el diagnóstico y a partir de ahí vamos al tratamiento. Y en la práctica muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay muchos diagnósticos que no llegan a pesar de los tratamientos estandarizados, no llegan a recuperar totalmente al paciente ni a mostrar un reequilibrio en la salud, ¿no? Y también, y yo como geriatra, algo que veo mucho también es la polifarmacia, la polimedicación. Y es algo en lo que te digo que estoy totalmente en contra, ¿no? Voy en contra del promedio de geriatras que tal vez todavía hay una costumbre de que el adulto mayor tenga 8, 10, hasta 12 fármacos. Yo estoy en contra de eso. Siempre considero que es lo justo y necesario para el paciente, sobre todo teniendo en cuenta que es adulto mayor, y que hay que integrar suplementos que sean fisiológicos con la función del cuerpo. Entonces, no está mal que la persona tome suplementos o tome ciertos medicamentos siempre y cuando sean necesarios, ¿no? Para algún fin en particular. Entonces, eso es muy importante también, la recuperación de la salud a nivel celular. Eso es algo también que se habla mucho en la medicina funcional, en la medicina integrativa. Sí, ¿no? súper interesante lo que haces, lo que vienes trabajando. Como tú dices, pues el tema celular y ahí la unidad básica del ser humano, ¿no? La célula. Y lo has volcado ahora a redes, ¿no? Porque tienes una cantidad de seguidores en Instagram de 300,000, me parece, ¿no? Sí, tengo un poco más de 300,000 seguidores. Bueno, yo soy una persona muy comunicativa, como estábamos conversando detrás de cámaras. Me gusta mucho, en realidad. Y bueno, hay momentos en los que uno tiene la oportunidad de expresar ciertos conceptos, ciertos temas. Yo también he entendido que mis pacientes tienen mucha afinidad y que me buscan porque entablan alguna conexión a través de las redes. Doctora, la vi en este TikTok, doctora, la vi en Instagram, y me pareció muy interesante el tema que estaba tratando. A veces toco temas de las hormonas, que es un tema que me gusta mucho. El tema de la vitamina C intravenosa, que de hecho es un tema por el que me hice muy conocida también, y muchos pacientes me buscan por el tema de la vitamina C intravenosa y por las oroterapias. Entonces, todo esto yo lo voy comentando en redes, a veces comento los casos de algunos pacientes, y obviamente es un interés de las personas. Y así las personas sean de Perú, ¿no? Y puedan atenderse conmigo o no. Igual es un medio por el cual puedan tener un incentivo a buscar algún médico o algún profesional de salud, en este caso, que los lleve por un rumbo fisiológico en recuperar la salud. Y es uno de los motivos justamente de este podcast de Doctor Prevención, poder elevar la salud de todos un poco más, poder conocer un poco más de salud, poder hablar de prevención y no llegar recién a la hora de la enfermedad, ¿no? Y de ahí tomar acción. Ok, vamos más a la carne de nuestro podcast. Ahora también existe este tema de que todo el mundo quiere vivir bien después de los 40, 50 años. Quiere llegar bien, quiere llegar sin dolor de huesos, quiere llegar sin achaques, quiere llegar sin dolor de columna, ¿no? ¿Y dónde crees que se basa eso de poder llegar bien a esa edad, ¿no? Ahí se ha dicho de que la juventud es corta y la vejez es muy larga, ¿no? Así es. Y la hora de aprovechar creo que es la juventud, ¿no? Pero ¿cómo llegar bien? ¿Cómo hacer esa transición de la adultez hacia edades mayores? Hay pilares básicos, ¿no? Hay pilares básicos y definitivamente vamos envejeciendo a grados diferentes de acuerdo a nuestro estilo de vida y a nuestro medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Tenemos la edad cronológica y tenemos la edad biológica. La edad cronológica es la edad que me marca el DNI, mi partida de nacimiento. No tengo esta edad porque nací en tal año. Y la edad biológica es cómo realmente me veo, cómo mis células, en qué grado están envejeciendo, y eso está de acuerdo también a mi proporción de vitaminas, minerales, hormonas, etc. Entonces, lo fundamental siempre es la nutrición y el grado de actividad física que podamos tener y el tipo de actividad física. Hoy en día ya vamos a ver que hay tratamientos muy modernos. Tenemos la terapia de reemplazo con hormonas bioidénticas para regular también el antienvejecimiento. Tenemos la terapia celular, las células madre, exosomas de células madre. Hay terapias muy avanzadas hoy en día, pero como yo siempre les digo a los pacientes que vienen y me preguntan por la terapia de células madre, no vamos a llegar a ningún fin y no vamos a poner acá células madre si es que usted no empieza a alimentarse como tiene que y empieza a hacer algún tipo de actividad física. Entonces, eso es básico, fundamental. El hombre, de manera natural, de manera primitiva, a través de los años, el hombre ha sido cazador, teníamos que buscar alimentos, teníamos que movernos,
y nos alimentábamos de una forma en la que obteníamos los alimentos directamente de la naturaleza. Hoy en día ya no es así. Hoy en día lo que estamos haciendo es como una galleta, como un pan, me preparo arroz, me pongo a dormir después de esto y luego voy al trabajo, estoy en la computadora y estoy sentado todo el día, estamos atendiendo consultas todo el día, estoy sentada. Entonces estamos en un sedentarismo y en un estilo de vida de ingerir harinas y azúcares de manera frecuente, que son los alimentos refinados, lo cual no es el sentido de la existencia o de la evolución natural del ser humano. Entonces estamos alterando totalmente, en este caso, la glucosa, la resistencia a la insulina. Hay muchas personas diabéticas hoy en día y creo que ese es uno de los principales motivos de envejecimiento, el hecho de que estamos comiendo demasiada harina refinada. Y es uno de los principales motivos de envejecimiento, sumado al sedentarismo que tenemos el promedio de personas. Entonces, si no somos conscientes de eso y no empezamos a variar eso, no vamos a, digamos, entrar en un estilo de vida saludable o anti-envejecimiento. Partimos de ahí y partimos del concepto de que el médico tiene que ser un guía para el paciente, porque el médico no va a vivir, como yo les digo a los pacientes, yo no me voy a levantar con usted y voy a estar todo el día cerciorando, claro. No. Todos tenemos una responsabilidad por nuestra salud, no podemos delegar tampoco la responsabilidad ni a la genética, ni que porque mi papá es hipertenso o que mi papá tiene sobrepeso, yo tengo genética de gordita o de gordito. Eso no es verdad. Otra forma de hacer prevención es trabajando desde las empresas, desde la salud ocupacional, que es justamente lo que hace Pradeveni, otro gran auspiciador del programa de Doctor Prevención. Si quieres salud ocupacional, vigilancia médica ocupacional, implementar tópicos corporativos, búscalos que ellos te sabrán atender. Gracias, Pradeveni. Comienza a hacer una dieta saludable, disminuye la harina, disminuye el azúcar, los carbohidratos refinados, comienza a caminar, a hacer un poquito de peso, actividad física y vas a ver cómo vas a llegar a tu peso ideal. Comienza a comer ensalada, vegetales. De hecho, el cuerpo humano está totalmente hecho y tiene un intestino totalmente hecho para la alimentación con vegetales también, que es lo que hacían nuestros antepasados. Claro. Entonces, por ahí empieza realmente lo principal, por tener una alimentación equilibrada, no restrictiva. Ojo, yo no estoy a favor de la alimentación restrictiva. Por ejemplo, el tema de la dieta cetogénica, que se maneja mucho hoy en día, ¿no? Que es una dieta buena. Yo estoy totalmente a favor de la dieta cetogénica, sin embargo, no estoy a favor de una dieta restrictiva y yo no extrapolo la dieta cetogénica estricta como tal per se a la población peruana. Pero la población peruana tenemos nosotros un tipo de comida que tiene mucho carbohidrato, sí, demasiado. Y es una comida rica que provoca comer. Entonces yo siempre al paciente lo que hago es decirle, mire, elija un carbohidrato en el plato. Si nosotros ya elegimos arroz o papa o camote, ya nos estamos salteando de la dieta cetogénica, porque la dieta cetogénica en realidad es cero. Exacto, es cero harina refinada. Cero, entonces solamente acepta los carbohidratos que son los almidones naturales, ¿no? Que son los vegetales. Pero yo al paciente no le digo eso, porque es salirse un poco de la realidad de lo que las personas realmente van a hacer. Entonces hay que también saber cómo llegar al paciente, ¿no? Yo lo que siempre les digo es incorporen vegetales si es que no están acostumbrados. La proteína está perfecta, excelente, y hay que elegir un solo tipo de carbohidrato e ir disminuyendo progresivamente el consumo de harina y de azúcar. Si yo sé que al día me como 5 panes, bueno, hoy día empiezo y me voy a comer 2 panes y medio. Y progresivamente voy a ir disminuyendo, ¿no? Si me gusta el postre, perfecto. Yo les digo, se comen el postre, pero lo comparten. Me quito las ganas, me como un pedacito y el resto lo comparto. No me lo acabo todo, igual que la gaseosa. Si estoy así como una ansia, desesperación de tomar la Coca-Cola, perfecto, te tomas un poquito y el resto inmediatamente lo regalas, lo invitas, no te lo acabas todo, ¿no? Pero es un proceso. Es un proceso, un proceso. Todo hay que verlo como un proceso. Y claro, y de un tiempo a esta parte, bueno, ya las evidencias, las estadísticas nos dan la razón. Vivimos inflamados, ¿no? Vivimos inflamados, vivimos con mucho cortisol, vivimos con la glucosa inflamando todo, porque en realidad la cultura ha sido esa, ¿no? Ha sido la cultura del dulce, la cultura del carbohidrato, la cultura, sobre todo acá en el Perú, exacto, la cultura del pan, la cultura del arroz, ¿no? Y uno se imagina y dice, pero ¿cómo cambio? ¿No? Y por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo tú lo ves con tus pacientes? ¿Por dónde empezar? ¿No? ¿Por dónde empezar y a qué edad empezar? Porque se cree que es algo, no, ya cuando tenga 40 lo hago, o ya me va a llegar los 50, ahí comenzaré a cambiar, ¿no? Creo que mientras más joven, mejor, ¿no? Bueno, yo soy geriatra, entonces tengo un gran número de pacientes que son mayores de 60 años, pero aparte soy médico funcional, integrativa, antienvejecimiento, así que veo pacientes de todas las edades en realidad, ¿no? Y yo siempre sugiero a los papás
que no den recompensas de dulce a los niños. O sea, desde que eres papá tienes que aprender a no dar recompensa de dulce a los niños, porque ese tipo de recompensa, y ya está estudiado en psicología, ¿no? Que luego tú, conforme creces, tu subconsciente siempre está pensando que hiciste algo bueno y tu recompensa es el dulce, chocolate, por ejemplo. una Exacto, galleta. ¿no? Entonces, no tiene nada de malo que a un niño, pues en lugar de hacerle un chocolate, etcétera, lo acostumbres a comerse alguna fruta. Hay que saber elegir las frutas también. Ojo, las frutas no son malas. También hay ahora ciertas líneas de que no, fruta no, nada de fruta, cero fruta. Sí, mucho en redes. Claro, mucho en redes. Por eso es que yo digo siempre de redes hay que saber aprovecharlo mejor, extrapolarlo a nosotros, a nuestra cultura. Entonces, yo con las frutas voy excelente. Siempre les digo, si es que les gustan las frutas, perfecto. Hay que elegir las frutas de bajo índice glucémico y con buena cantidad de fibra, como la naranja, la toronja, las fresas, el kiwi, perfecto. Entonces, eso uno le puede dar a los niños en lugar de estar dando tanto chocolate, tanta carga de glucosa. Y a cualquier momento de la vida en que uno quiera preocuparse por su salud, empezar a sentirse mejor, porque realmente, ¿quién no quiere estar en su peso ideal? ¿Quién no quiere sentirse flexible, sin dolores articulares, sentirse liviano? La sensación tan rica que te da hacer deporte, ¿no? Cuando uno hace deporte, uno es algo fisiológico, la modulación de serotonina, dopamina, los neurotransmisores del estado anímico. Entonces, hoy en día también vemos mucho el tema de la depresión. Y si tú te das cuenta, según estadísticas, tú comparas a la gente que entrena, que va al gimnasio, que hace deporte, ¿cuál es el índice de depresión en esas personas? Es bajísimo. Es más bajo, por supuesto. Es muy bajo, comparado a las personas que tienen otro ritmo de vida. Entonces, hacer ejercicio de actividad física no solamente es por el tema de que quiero tener un cuerpo de esto es guerra, un cuerpo súper tonificado, no. Realmente es por salud mental, empieza por ahí, porque hoy en día tenemos mucha demanda de estrés, que como yo siempre digo, nosotros a veces no podemos controlar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos controlar lo que le pasa a mi hijo, lo que le pasa a mi papá, lo que pasa en mi familia, pero yo sí puedo controlar cómo respondo fisiológicamente al estrés, ¿no? Entonces, esos picos de cortisol que se elevan en mi cuerpo, yo tengo que entender que son totalmente dañinos si es que yo dejo que se mantengan de manera sostenida en el tiempo. Entonces, ¿cómo regulo eso? Activo lo contrario, que es la respuesta parasimpática, donde viene todo lo que a mí me hace feliz, lo que me da placer. Uno de ellos es la actividad física moderada, porque las actividades físicas demasiado intensas también son pro envejecimiento y están estimulando demasiado el cortisol de manera sostenida. Entonces, con la actividad física también hay que regularla, ¿no? Hacer yoga, hacer tai chi, si es que yo estoy con mucho estrés, paseos en el campo, en la naturaleza. El contacto con el campo, con la naturaleza también ha demostrado movilizar nuestro flujo de electrones, porque al final somos un laboratorio bioquímico, estamos compuestos por células, por electrones, y mientras nosotros comemos más vegetales, bebidas o alimentos alcalinizantes, tenemos contacto con el mar, con la tierra, con las plantas, nuestros electrones se movilizan de una manera más rápida. Estamos así combatiendo a los radicales libres también, ¿no? Mis pensamientos, en lugar de estar viendo películas de que violaron, mataron, asesinaron. Noticieros. Exacto, los noticieros. Entonces, al contrario, ¿no? Yo hace muchos años, por ejemplo, como decisión personal, dejé de escuchar noticieros. No, es que enferma en realidad, estresa, te ve el cortisol, te inflamas más. Y yo tengo muchos pacientes que sus hijos me dicen, doctora, mi mamá está, la verdad es que así, porque desde que se levanta está escuchando el noticiero. Que ya esto, que el otro, y toda la tarde está que no quiere que nadie salga, que va a pasar esto, que va a pasar. Entonces, es una psicosis también la que se crea, ¿no? Entonces, todo eso influye en la función de nuestro cuerpo, cómo regulamos el cortisol. Entonces, siempre debemos aprender a encontrar lo que a nosotros nos hace felices a cada quien. Hay personas que les gusta pintar, perfecto. Tú tienes que detectar en la vida qué es lo que a ti te gusta. Si te gusta leer, date un momento para ti y lee algo que a ti te guste. Me encuentro en el piso 7 de uno de los edificios que administra la empresa Praeservice. Empresa dedicada justamente a administrar edificios y condominios, y otro gran auspiciador del podcast de Doctor Prevención. Gracias a ellos también llega a ti este programa. Si te gusta escribir, escribe. Si es que te gusta tejer, teje. Si es que te gusta hacer jardinería, haz jardinería, ¿no? Bailar, baila. Entonces, encontrar siempre lo que a nosotros nos gusta, nos da placer, nos hace encontrarnos con nosotros mismos, es fundamental para disminuir la inflamación, para mover el flujo de electrones en nuestro cuerpo, para disminuir el cortisol, en realidad para ser personas felices, ¿no? Ahora me entienden cuando pregunté al inicio de medicina integrativa, ¿no? Eso es lo que acaba de desdoblar la doctora,
de medicina integrativa. No solamente pensar en el no estar enfermo, ¿no? Sino en hacer lo que te gusta, comer bien, mente, cuerpo y tu círculo social, ¿no? Que no es una cosa fácil, ¿eh? Cuando uno quiere cambiar hábitos, lamentablemente estamos acostumbrados a, en general, nuestra idiosincrasia, sí, claro, cambiar con el golpe, ¿no? Sí. Se murió alguien, me enfermé yo, pasó algo que me hizo cambiar. Pero también estamos en este programa y en el podcast para buscar que no sea así, ¿no? Que uno busque su bienestar. Ahora, doctora, dentro de esa gama de nutrientes que usted nos ha bien descrito, ¿cuáles crees tú que son los esenciales, ¿no? ¿Qué oligoelementos son los clave para llegar a una adultez bien? Bueno, hay algunas vitaminas, minerales que son básicos y fundamentales, ¿no? Que son muy importantes para la función del organismo y que tenemos una carencia. Una de ellas es, por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C es una vitamina que el cuerpo humano no produce en absoluto y solamente dependemos o vamos a tenerla mediante fuentes externas, ya sea los alimentos o suplementos. Y nuestro cuerpo está en una constante demanda de vitamina C o de ácido ascórbico, ¿no? Y como a veces yo doy cursos sobre sueroterapias y vitamina C y les pongo este ejemplo. Los animales, prácticamente todos los animales en este planeta pueden producir su propia cantidad de vitamina C. Una cabra, por ejemplo, produce 13 gramos de vitamina C o ácido ascórbico al día. Y si la cabra se estresa, que significa que está expuesta a una situación de lucha o huida, va a triplicar la producción, 39 gramos. El ser humano no tiene esa capacidad, hace millones de años, en algún punto de la evolución se perdió. Se cortó. Por ahí dice un científico que tuvimos una modificación genética y que hoy en día se puede considerar que todos los seres humanos tenemos una alteración genética, un déficit, una aberración cromosómica por la cual no podemos producir nuestra propia vitamina C y que está en el cromosoma 8p21.1 y lo describe así. ¿Y qué pasa? Que vivimos en una carencia constante y según los estudios que se ha demostrado que si tú te estresas de diferentes maneras, tu cuerpo lo que va a consumir es ácido ascórbico. Tienes una trasnochada, tienes el problema de la hipoteca del banco, una discusión familiar, hasta la muerte de un cónyuge o un familiar cercano de primer grado y vas a consumir 20 gramos de vitamina C en ese momento. Bastante, ¿no? Pero tu cuerpo no lo produce, a diferencia de los animales. Entonces, yo siempre les digo vitamina C. ¿En dónde la encuentras? Principalmente en las frutas, ¿no? Tenemos el camu camu, tenemos la cerola, tenemos las fresas, el kiwi en menor cantidad, ¿no? Hay una fruta que es la murunga que crece en Australia, que es la que tiene la mayor cantidad de vitamina C en todo el planeta, y luego están los pimientos también dentro de los vegetales con una buena cantidad de vitamina C. Y si es que no llegamos con los alimentos, es que somos conscientes de que no estoy comiendo frutas con regularidad o vegetales con regularidad, vienen los suplementos. Entonces los suplementos realmente no son malos, en muchos casos son necesarios como en ese. Si yo estoy pasando por épocas de estrés, de tensión, etcétera, tengo que ser consciente de que mi cuerpo está en mayor demanda, mayor consumo de vitamina C, por lo cual debería incrementar la ingesta, ya sea mediante alimentos y también suplementos, ¿no? Ese es uno básico y fundamental. Luego está, claro, y luego está el magnesio, ¿no? El magnesio, que también es uno de los nutrientes que tenemos en mayor carencia hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos sobre todo en fuentes vegetales verdes, que son las que menos consumimos. Entonces, también es algo que es fundamental para el sistema nervioso, para modular el metabolismo, para tener una buena calidad de sueño, un buen estado anímico, para la relajación de los músculos. Las personas que hacen deporte lo consumen más. Entonces, tener una dieta rica en vegetales, sobre todo, que son las principales fuentes de magnesio, vegetales de hojas verdes, y bueno, si es que no llego con eso, ideal también un suplemento, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos citrato de magnesio, tenemos el glicinato de magnesio, que es uno de mis favoritos de indicar, porque ayuda también a mejorar la calidad del sueño, ¿no? Y hoy día tenemos muchas personas que tienen problemas de insomnio, que no tienen una buena calidad de sueño, ¿no? Bueno, otro importante es el omega, ¿no? El omega, que ya se ha descubierto que es fundamental para las conexiones neuronales, para el estado anímico, ideal un suplemento coadyuvante en pacientes con ansiedad, con depresión, también para mejorar el metabolismo de los triglicéridos y obviamente las fuentes hoy día muy importantes, y ahí viene el tema de la dieta cetogénica, las grasas insaturadas, poliinsaturadas, ¿no? Entonces consumir palta, consumir pescados como el salmón, el atún también en cierta proporción, no es de los mejores, pero sí
Después tenemos el aceite de oliva, aceites de chainchi, los diferentes aceites naturales, aceite de coco y está el aceite de palta para freír también, ¿no? Y bueno, y las vitaminas del grupo B, que también son bastante importantes, ¿no? Que cumplen funciones a nivel de la cognición, a nivel del estado anímico. Las vitaminas del grupo B, B6, B9, B12 son fundamentales para formar serotonina y melatonina también. Entonces, y los adultos mayores, por lo general, conforme avanza la edad, hay una tendencia a la disminución de las vitaminas del grupo B, ¿no? Entonces, hay que dosarla también e indicar una reposición cuando sea necesario. Entonces, para mí son cuatro básicos y fundamentales, ¿no? Que se pueden consumir, hace rato dijiste, de lo más antes posible, pero también a esa edad hay una restricción de no consumirlo. No, en realidad no, porque, bueno, depende del tipo de alimentación que tenga el niño, si estamos hablando ya de edades jóvenes, ¿no? Pero ahora hay suplementos que están dosados de acuerdo a la edad también. Hay muchos suplementos para niños, multivitamínicos en gomitas, ¿no? En ciertas formas en que para los niños es más fácil consumir, y creo que no está mal, sobre todo siendo consciente del tipo de alimentación con el que se están criando hoy en día los niños, ¿no? Entonces, como te digo, darle comida real desde temprana edad a las personas es muy importante, ¿no? Después, otro tema también, ya que estamos hablando un poco de los niños, el tema de la leche. La leche, que hace muchos años se creía que se pensaba, nosotros nos han criado... Toma tus 3 vasos de leche. Toma tus 3 vasos de leche al día para crecer fuerte y sano, ¿no? Y de hecho, si uno no tomaba leche, pues era un delito, estabas en una desnutrición total, o sea, tu papá no te daba leche, pero era lo peor que podía hacer, ¿no? Hoy en día ya se sabe que no, de hecho, Harvard hace muchos años eliminó a la leche como un básico de su pirámide nutricional, porque ya hay demasiados estudios que avalan que la leche de vaca procesada, porque es una leche que no es natural, es una leche que está con conservantes, preservantes, que forma como tapones de moco en el intestino, está asociada a disbiosis intestinal, está asociada a sobrecrecimiento bacteriano y está asociada a mayor riesgo de cáncer de colon, mayor riesgo de cáncer de próstata, y que las poblaciones que no consumen leche de vaca, como los japoneses, porque tienen intolerancia a la lactosa natural, porque no toman esa leche, tienen menor riesgo de ese tipo de enfermedades, de los cánceres que he mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese alimento no es alimento real. No es alimento, claro. Exacto, y la leche de vaca está hecha para las vacas y cada especie tiene que alimentar a su especie, que los humanos somos los únicos que se nos da leche de una especie distinta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que ya se van reconociendo con el paso del tiempo. Y si bien hay muchas verdades que demoran en reconocerse como tal, ¿no? También ahora tenemos el tema de la globalización y de poder ir investigando de fuentes fidedignas, de lo cual también hoy día se basa la medicina integrativa. Cuando nosotros hablamos de suplementos, de medicina integrativa, estamos hablando también de medicina basada en evidencia, ¿no? Correcto. Porque ya cada vez hay más estudios de la relación entre una buena nutrición y, por ejemplo, la capacidad cognitiva, la relación entre una nutrición y deporte y el estado anímico, ¿no? Todo eso nosotros ya todo lo que hablamos en medicina antienvejecimiento, medicina de longevidad, es una medicina basada en evidencias, ¿no? Con estudios reales que cada vez obviamente van tomando más fuerza, ¿no? Y se van extrapolando. A veces sí demoran años, pasan años en reconocerse, ¿no? Como el tema de la leche, han pasado muchos años para que Harvard, por ejemplo, se pronuncie y diga, bueno, no es un alimento básico fundamental en la pirámide nutricional de ningún ser humano, ¿no? Hemos conversado ya con varios profesionales nutricionistas, ¿no? Y es un punto en el que confluyen varios, que la leche no es un alimento realmente, tiene muchas más desventajas que ventajas. Dentro de ellas el riesgo de cáncer de colon y cáncer de próstata, sobre todo en adolescentes, ¿no? El consumo. Sí, de hecho que lo hemos tocado y ya creo que viene siendo una conclusión ya del programa. Ahora, tocaste un tema importante que sí me gustaría poder ahondar un poco más. El tema de la microbiota intestinal, ¿no? Como el futuro también de la medicina, ¿no? Cada vez se encuentra más que, por ejemplo, la depresión está ligada a una mala microbiota por la deficiencia de triptófano que se produce en la microbiota. Y así otras enfermedades más. Coméntanos un poco de eso, ¿no? De la microbiota y la importancia de los ahora famosos probióticos y los alimentos probióticos. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos millones de microorganismos poblando todo nuestro intestino. Y esos microorganismos ejercen funciones de señalización, funciones de absorción. En cierta forma, ellos son capaces de seleccionar lo que va a ingresar de nuestros alimentos dentro de las células epiteliales, ¿no? Y van a iniciar procesos de señalización.
Y se ha demostrado también que hay diferencias en cuanto a la composición o a la variedad y la cantidad de estos microorganismos en personas, por ejemplo, diabéticos, en personas con sobrepeso versus personas delgadas, atléticas y saludables. Hay una diferencia total. ¿Y qué pasa? Se han hecho estudios también de trasplante fecal, en el cual se hace trasplante de las heces de personas saludables, sanas, delgadas, atléticas, que no tienen mayores enfermedades, a personas que tienen problemas de resistencia a la insulina, gorditos, sobrepeso, que no pueden bajar de peso con los métodos convencionales, y simplemente con el hecho de hacer el trasplante fecal de la persona delgada, sin darle ningún otro tratamiento, ni metformina, ni ningún otro tipo de tratamiento, esa persona puede llegar a bajar entre 8 a 10 kilos dentro de las primeras 6 a 8 semanas, solamente con eso. Entonces, ya se ha estudiado que hay una relación totalmente directa entre la microbiota intestinal y la función de nuestro metabolismo, ¿no? Por eso, no es una gracia tomar, automedicarse, tomar antibióticos, sobre todo algunas mamás que dicen a los niños que hay que darle antibiótico, que no mejora, es más, te le pone mala cara al médico cuando no le da antibiótico, ¿no? Entonces, la microbiota es eso, una cantidad de microorganismos en el intestino que favorecen y ayudan al funcionamiento normal del cuerpo. Ahora, ¿qué alimentos favorecen la microbiota? Número uno. Y número dos, estos alimentos comerciales como los yogures u otros panes de repente que dice con probióticos, ¿de verdad son ciertos o no son ciertos? Claro, bueno, en la naturaleza está lo mejor definitivamente, ¿no? Entonces hay muchos vegetales que aportan buena cantidad de lactobacilos, ¿no? Que son positivos para la salud. Hablábamos de la microbiota como los microorganismos, ¿no? Que sirven para mantener un equilibrio en la función de nuestros órganos, y vamos a ver que tenemos que tener ahí un equilibrio entre ciertas variedades, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos un desequilibrio, es decir, cuando hay sobrecrecimiento de ciertas levaduras o ciertos lactobacilos que están asociados a cuadros de desequilibrio en la salud, estamos hablando de una disbiosis intestinal, sobrecrecimiento de levaduras, de hongos, parásitos, etcétera. Entonces ya estamos viendo que lo malo está sobrepasando a lo bueno, a lo positivo. Estamos hablando de una disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal. Exacto. Graben ese término, ¿no? Disbiosis intestinal. Es el desequilibrio de la microbiota para el lado malo, para el lado negativo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo tratamos de equilibrar eso? Uno, restringiendo el consumo de sustancias o alimentos que están alimentando o favoreciendo el crecimiento justamente de esos lactobacilos negativos, levaduras, como la harina, el azúcar, que favorecen muchísimo el crecimiento de las levaduras. Después también tenemos los medicamentos que ya hemos mencionado, y lo favorable, en este caso lo encontramos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, está el repollo, que tiene una excelente cantidad de microorganismos positivos para el colon. Después tenemos también los pepinillos, que tienen excelente cantidad de microorganismos positivos. Y tenemos alimentos fermentados naturales como el chucrut o kefir, que tienen una preparación especial y que los podemos encontrar ya en una variedad de tiendas naturistas hoy en día, ¿no? Para consumirlos en un intermedio de los alimentos, ¿no? Durante el desayuno, y que también ayudan a repoblar de manera positiva la flora intestinal, ¿no? Eso en cuanto a alimentos naturales. Y también, como ya mencionábamos, hay ciertos suplementos que tienen lactobacilos terapéuticos específicos cuantificados, ¿no? Y en algunos casos ya se les agrega algún adicional, como los prebióticos, que también los encontramos en la naturaleza. De hecho, los prebióticos son las sustancias como, por ejemplo, la inulina, que estimulan el crecimiento y el desarrollo de los lactobacilos favorables para la salud, ¿no? Son el estímulo para el crecimiento y el desarrollo de los lactobacilos, los prebióticos. Entonces, también hoy día hay muchos suplementos buenos, que yo siempre les aconsejo a los pacientes, de seleccionar. Si van a seleccionar un suplemento de probiótico, o si uno como médico lo va a indicar, el tipo, la cantidad específica y en una concentración alta, que tenga una tecnología también que permita que lleguen al colon de manera intacta en lo posible, porque muchos suplementos se van a alterar por el pH gástrico y no te van a asegurar que estén llegando al colon, y que tengan algún prebiótico, como por ejemplo la inulina. ¿No? Ok. Si quieres hacer crecer tu marca y ser parte de la familia de Doctor Prevención, pues nos puedes escribir al correo de drluispaz@gmail.com, o acá te dejo el número de contacto del WhatsApp empresarial. Ya sabes. Esa diferencia es importante, Carmen, hacerla, porque se confunde mucho el prebiótico con el probiótico. Entonces dice alimento con prebióticos y probióticos. Entonces la gente ahí entra un poco en trompo.
Entonces, que quede claro que los prebióticos son sustancias que favorecen el crecimiento de las bacterias, de los lactobacilos, mientras que los probióticos son los lactobacilos como tal, ¿no? Pero te preguntaba también de los productos comerciales, ¿no? Que dice probióticos, ¿realmente tienen probióticos? ¿Realmente sirven? Los yogures, por ejemplo. Sí, no, bueno, en realidad de que tienen, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también el tipo de yogur, porque la mayoría de los yogures, yo he visto, ¿no? Veo muchos yogures de que son totalmente azucarados, ¿no? Azucarados y reforzados con probióticos, ¿no? Pero ya es algo azucarado, o sea, es un azúcar artificial, es un dulce artificial que puede, si bien puede tener ciertos lactobacilos que le pueden haber agregado, pero también tiene azúcar, que está estimulando de una manera negativa el crecimiento de ciertos lactobacilos o ciertas levaduras que están disasociados a una buena salud intestinal. Entonces, no es necesario irnos por ese lado. O sea, si yo necesito repoblar mi flora intestinal de una manera positiva, mi última opción es estar tomando ese tipo de yogures azucarados, reforzados con probióticos, sino busquen en lo natural, ¿no? En el repollo, en los vegetales, en los pepinillos, en el chucrut, en el kefir, que también son alimentos fermentados, que son una especie de yogures, pero tienen una preparación especial, no son los comerciales. Ahora, ¿alguna recomendación, Carmen, varía cuando la persona ya está enferma, ya es hipertensa, ya es diabética, ya tiene problemas de tiroides? Porque hemos hablado hasta ahora de lo normal, de la fisiología, ¿no? De gente que no está enferma o que no queremos que llegue a enfermarse. Pero también existen los enfermos, que no son pocos, que ya tienen una patología, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa alterarías? ¿Tú qué alteras en tu manejo? Bueno, definitivamente que hay cierto tipo de pacientes donde sí necesitamos usar los medicamentos farmaquímicos convencionales, ¿no? Si hay un paciente hipertenso, un paciente diabético, lo más probable es que de todos modos vamos a necesitar un antihipertensivo, vamos a necesitar un antidiabético oral acompañando estilos de vida saludables. Entonces, y ahí viene también otro punto importante de la medicina integrativa, que es una asociación entre los medicamentos que nosotros conocemos de manera convencional con los medicamentos o con los suplementos no tan convencionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Un paciente diabético con sobrepeso, manejo la diabetes, obviamente, desde el día 1 de la consulta hacemos hincapié en la alimentación y en estilos de vida saludables. Por lo general vamos a necesitar un antidiabético, ¿no? Por ejemplo, metformina, pongamos un clásico, pero también ahí utilizo mucho la silimarino cardamariano, que es una planta que tiene propiedades a nivel de regular la glucosa, mejorar el metabolismo del colesterol, triglicéridos, tiene efecto a nivel de acelerar la detoxificación hepática, y de hecho tiene muchos estudios en pacientes en población de alemanes, donde se estudió el tejido de personas con cirrosis, etcétera, y con la suplementación, con esos tratamientos, inclusive revertía, no totalmente, pero sí disminuía el progreso. Entonces, la silimarina cardamariana es una de las plantas que yo más utilizo en el caso, por ejemplo, de resistencia a la insulina, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, la suplementación con vitamina D es muy importante en los pacientes también con resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, generalmente tienen un déficit de esta vitamina. Muy usada en COVID, ¿no? La vitamina D. En COVID por sus efectos en el sistema inmunológico. Ayuda a regular mucho el sistema inmunológico. Y también, por ejemplo, podemos agregar un poco de picolinato de cromo en algunos casos para mejorar la sensibilidad a la insulina de las células del paciente diabético con resistencia a la insulina. Entonces, tratamos de manejar la mínima cantidad, en este caso, de metformina o del antidiabético, acompañamos los suplementos naturales, y con el paso del tiempo, con los controles siguientes, vamos, según los resultados, ya podemos ir modificando las dosis, ¿no? De los medicamentos como la metformina, como el antihipertensivo. Entonces, en muchos casos se trabaja en conjunto, ¿no? Los medicamentos clásicos, convencionales, para básicamente ayudar a mantener el cuerpo a regular sus funciones fundamentales, como tener la presión arterial dentro de los niveles acorde, pero siempre haciendo hincapié en que tienen que haber cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, eso es fundamental porque obviamente un antidiabético, un antihipertensivo no va a solucionar el problema de fondo, solamente es un paliativo, algo que está amortiguando un desequilibrio que tiene el cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, se maneja así, se maneja en conjunto. Ok.
Volviendo un poco al tema de la vitamina C y haciendo un match con lo que estamos hablando de las personas ya enfermas. ¿La vitamina C también aplica en pacientes ya enfermos, en diabéticos, en hipertensos, en pacientes que tienen una enfermedad crónica? Claro, como suplemento bioral, en realidad, por lo que te comento de los requerimientos que tiene el cuerpo humano, a nadie le viene mal una dosis de al menos 1 gramo diario de vitamina C bioral, ¿no? A nadie. Pero ya entramos a la vitamina C intravenosa, ¿no? Que es otro tema. Entonces, la vitamina C intravenosa tiene muchísimos estudios que están publicados en PubMed, por ejemplo, y dentro de las enfermedades donde se encuentra el mayor aval científico de la vitamina C y la mayor cantidad de estudios es en oncología, pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué ha demostrado la vitamina C intravenosa? Que mientras mayor es la concentración de ácido ascórbico en los tejidos, en este caso en los tejidos que están con crecimiento activo, oncológico, mayor es la cantidad o la cantidad en que actúa disminuyendo el crecimiento del tumor. Entonces, mayor cantidad de ácido ascórbico en sangre, mayor penetración en el tejido y mayor disminución del crecimiento del tumor. Y eso se va viendo de manera activa en los estudios, ¿no? Entonces, ahí se utilizan las megadosis de vitamina C intravenosa, donde vamos a ver que el principio es básicamente aumentar mucho la concentración de ese tratamiento y la única forma de llegar es vía intravenosa. Si nosotros tomamos suplementos orales de vitamina C, la absorción no va a ser más de 10 gramos al día, teniendo en cuenta que tenemos un intestino con una absorción ideal. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, 50 gramos en sangre para activar el proceso de disminución del crecimiento del tumor, porque este tratamiento se utiliza como un citotóxico selectivo para las células tumorales, básicamente eso. Entonces, yo con una dosis oral de 50 gramos, si yo quiero tomar 50 gramos, mi cuerpo no lo va a absorber, no va a pasar del intestino a la sangre, va a tener una absorción máxima de 10 gramos y el resto se va a eliminar en las deposiciones. La única forma de llegar a eso es mediante la vía intravenosa. Ventajas que nos da el tratamiento, que a pesar de que yo pueda indicar 30, 40, 50 gramos de vitamina C en una sesión, y de hecho que en Estados Unidos se llega a sesiones de 100 gramos en los pacientes que tienen un peso a veces mayor, no voy a tener efectos secundarios porque la vitamina C no se acumula en los tejidos, no se acumula en el cerebro, no se acumula en el hígado, no se acumula en el páncreas, ni en los riñones, no ejerce toxicidad en ningún órgano, simplemente se metaboliza de manera rápida por la orina, entonces sí necesito tener una función renal adecuada. Pero uno de los principios fundamentales es en oncología, por eso ya en muchas clínicas del mundo se está trabajando con la vitamina C intravenosa como un tratamiento coadyuvante en las terapias y quimioterapias convencionales de los pacientes. ¿Por qué? Porque te potencia el efecto citotóxico en las células tumorales, al mismo tiempo que también previene ciertos efectos deleterios que tiene la quimio o la radio sobre las células sanas, ¿no? Entonces hay una diferencia también en cuanto a la calidad de vida de los pacientes que reciben quimio, radio y vitamina C versus no. Y la clínica Riordan, que es una clínica en Estados Unidos, es la que lleva muchísimos años estudiando la vitamina C intravenosa, ya se extrapoló a oncología, que es donde, como te comento, tiene mayor estudio hoy día, pero justamente la clínica Riordan empieza trabajando en pacientes de psiquiatría. La vitamina C intravenosa, ¿no? Pacientes con trastorno de depresión, ansiedad bipolares. Yo la utilizo mucho también en pacientes adultos mayores o en general cuando el paciente tiene cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, porque es un nutriente fundamental para la producción de serotonina, de dopamina, neurotransmisores del equilibrio anímico. Entonces, para mí es como un antidepresivo natural. Y como te digo, a nadie le viene mal una dosis exacta de vitamina C intravenosa, más aún si es un paciente que esté en un cuadro de consumo, ¿relacionado con qué? Con el estrés crónico, con la fatiga crónica, ayuda a modular neurotransmisores, obviamente las células también requieren de vitamina C para la producción de ATP a nivel de las mitocondrias, ayuda muchísimo a estimular la producción de colágeno en todas sus cadenas de colágeno, entonces como un tratamiento antienvejecimiento, antioxidante, también viene bien, ¿no? Entonces, sí, está en boca de todos la vitamina C y lo que dice la doctora Carmen es muy cierto, ¿no? Pero hay que saber primero dónde ponérselo, ¿no? Ponérselo en un lugar con un médico, ponérselo con un profesional avalado. Segundo, no es que la vitamina C me cura de todo, ¿no? Como estamos hablando desde el inicio, es una medicina integrativa, una salud integral. Estilos de vida, dormir bien, hacer ejercicio y eso complementarlo con la vitamina C. Porque hay gente que dice, no, ya todos los fines de semana salgo, duermo mal, vivo con estrés, pero me voy a fin de mes a ponerme mi dosis de vitamina C y todo me pasa, ¿no? No, obviamente no es la cura, no es algo milagroso, no es que desaparezcan todos los males porque yo me puse vitamina C, definitivamente no es así, por eso que siempre es bueno
tener una consulta médica antes de aplicarse un tratamiento de este tipo, porque es bueno que el profesional de salud nos indique o sea un guía en cuanto a cómo yo puedo complementar mi estilo de vida, ¿no? Muy aparte de la vitamina C, probablemente hay más cosas que voy a necesitar, tal vez un poquito de melatonina en la noche, algún otro suplemento específico, ¿no? Reforzar eso en cuanto a mi alimentación. Entonces, ayuda sí en muchísimos casos y es parte de un tratamiento integral, como bien estás mencionando, Luis. Así que hay que tomar ese tema de manera responsable. Nadie viene acá, así como cuando yo estudié los cursos y me dicen, no, que la vitamina C no es milagrosa, no cura por ahí, ¿no? Hasta colegas, ¿no? Entonces, acá lo tomamos de manera muy responsable. Claro. Yo siempre le digo, en los cursos les hablamos de toda la base científica, en qué pacientes, qué es lo que nos dice la ciencia realmente, para qué pacientes, como por ejemplo en el caso del paciente oncológico, que no le haces absolutamente ningún daño poniéndole un tratamiento en un esquema con vitamina C intravenosa, para nada, al contrario, ¿no? Y a cualquier ser humano en realidad una dosis de cada cierto tiempo de vitamina C no hace daño para nada, no está asociada a cálculos renales, no eleva la presión arterial, no produce nefrotoxicidad, es decir, es un tratamiento muy seguro, como yo siempre explico, pero que tiene que complementarse con otras cosas también, con otras áreas para tener un equilibrio total, para llegar a tener mi desarrollo, mi desempeño anhelado, ¿no? Que queremos siempre estar bien, sentirme con energía, con buen estado anímico, ¿no? Ok, Carmen. Entonces, la vitamina C es otra gran recomendación de este programa de Doctor Prevención. Totalmente. Tiene muchos beneficios. Hay que tener cuidado nomás dónde se lo aplico y con quién me lo aplico. Carmen, esta entrevista ha sido muy rica, muy densa por momentos, pero creo que era importante para que sepan los pacientes y todo lo que nos ven en redes. Y quiero, en esta última parte, tocar esto de la longevidad en zonas del planeta, zonas azules que se conocen, donde la gente vive muchos años, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué hace esa gente que deben hacer los demás para vivir esa cantidad de años? ¿Solamente es una dieta, es el ambiente, tienen genes que mutaron diferente? ¿Por dónde va ese secreto de la longevidad, crees tú? Bueno, en realidad las zonas están dispersas en todo el planeta, ¿no? Tenemos Okinawa, que está en la parte de Asia, luego tenemos también un pueblo en Ecuador, tenemos en Europa también a Cerdeña, es decir, tenemos a 5 puntos azules en el planeta hoy en día conocidos, donde hay una gran proporción de personas que son longevos, que viven más de 100 años. Y el tema aquí, lo curioso, ¿no? El dato interesante es que nosotros estamos acostumbrados a ver una persona de 100 años cuando la vemos en silla de ruedas, ya muy sedentaria, ¿no? Postrada. Postrada, ¿no? Lo más probable. Sin embargo, bueno, lo que nos dice la literatura, yo no lo puedo decir porque no conozco, pero que nos dice la literatura, los videos de los historiadores, personas que han ido, por ejemplo, a Okinawa, que tú vas a ver personas de más de 100 años caminando, vas a ver personas de 100 años subiendo y bajando árboles, o sea, haciendo actividad física, de ejercicios de resistencia, y son personas que hacen eso literal hasta el día en que se despiden, ¿no? De esta existencia. Entonces, eso es la longevidad, es cuánto vives y cómo vives. Y la forma en la que ellos viven realmente es una forma que está un poco alejada de la civilización que nosotros conocemos. Son pueblos que han elegido preservar su ámbito natural, ¿no? No tienen en realidad el tema de las fábricas, dentro de ellos no vas a ver en ningún otro pueblo tanta fábrica, tanta industrialización. No tóxico. ¿No? Y por ende el consumo también de sus alimentos es de fuentes naturales. Consumen mucha comida natural, muchos vegetales, consumen frutas, consumen mucho pescado, consumen mariscos, aceites naturales como el aceite de oliva, ¿no? Tienen una actividad física también constante, caminan. Son gente que ríe mucho, ¿no? De hecho, tú vas a ver personas que tienen, por ejemplo, 70, 80 años y parecen de 50 o 40 años en la foto, ¿no? Personas muy lozanas, tienden a reír mucho, tienden también a hacer mucha actividad en grupo, no son personas aisladas, sino tienden también a hacer mucha actividad colectiva, tienen muchos grupos de socialización, de reunión. Esos son puntos básicos y fundamentales, ¿no? Ves la alimentación, mantenerse en una actividad física, bueno, en este caso, como te digo, han elegido preservar su hábitat natural en lo máximo posible, no estar tanto en contacto con la tecnología, con la industrialización, ¿no? Y tener una mente pues apacible, en armonía con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, son estilos de vida también que obviamente que van marcando de generación en generación, también van modulando los genes, ¿no? Obviamente, porque los genes también se van manifestando de generación en generación, entonces son personas que van transmitiendo eso a su descendencia, ¿no?
Entonces, no, y vas a ver que ahí no, probablemente no hacen tratamientos con vitaminas. No, probablemente. No se ponen a la vena Exacto, no se ¿no? ponen a la Selenio. vena, pero bueno, es un estilo de vida también. Estar en un mundo a veces un poco distinto al que tal vez nosotros estamos, Sí. ¿no? Ahora. Pero como yo siempre digo, no nos podemos exiliar, vivimos así, vivimos de esta manera y claro, es un aprendizaje también el que tenemos que hacer y tenemos que tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Siempre es bueno mantener un equilibrio. Tampoco nos vamos a exiliar del mundo, etcétera. Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y siempre aprender a regular todo, ¿no? Si un día yo voy a una reunión y bueno, me doy mi canita al aire, que brindé, que perfecto, no pasa nada. Tu parrillada, ¿no? Sí. No te flageles en la noche como que y te prives una semana de no comer, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Mañana es un nuevo día, regresas, haces el ayuno, te salteas el desayuno, que es algo muy importante también, darle al cuerpo un poco de descanso en cuanto a los alimentos, no estar comiendo de manera tan frecuente, eso también modula los genes de la longevidad, ¿no? Entonces, tratar de no comer muy frecuente, podemos durante la mañana tomar agua, tomar infusiones, líquidos, y ya luego rompemos el ayuno con alimentos ricos en proteínas, en grasas saludables de preferencia, vamos a hacer nuestra actividad física, etcétera, y la vida continúa, ¿no? Así que una canita mal al aire nunca viene mal. Sí, el ayuno también, yo también creo en el ayuno, o sea, no intermitente, sino de vez en cuando ayunar, es bueno, lo dice la Biblia, lo hemos vivido a través de los años, claro, ¿no? Tiene mucha base científica también, tiene mucha base científica, hay que tomarlo también con cuidado, con pinzas, no todos están preparados para el ayuno intermitente de un momento a otro, ¿no? Hay que irlo poco a poco regulando. Primero, antes de empezar a hacer horas de ayuno, yo lo que sí les recomiendo es modulen su alimentación. Primero empiecen a dejar de comer tanta harina, tanta azúcar y de preferencia con un profesional ir guiando el tema de las horas de ayuno que uno va a tener, que es algo que tiene muchísima evidencia científica, pero cada quien va a su ritmo, en su momento. Lo que hace uno no está bien para el otro, lo que hace el otro no está bien para uno, así que no es replicable, ¿no? No es replicable. Perfecto, Carmen. Ha sido muy didáctica, académica, instructiva la entrevista de hoy. Esperamos que a todos les haya gustado. Gracias por compartir el conocimiento, tu experiencia con nosotros. Gracias también, un gusto y espero estar nuevamente con ustedes. Por supuesto, claro que sí. Ya vieron que sí se puede envejecer bien, pero no solamente es la parte física, es la parte social, es la parte psíquica, es ser feliz, disfrutar el momento. Y ya al último lo dijo Carmen, estos pueblos que viven muchos años, no solamente es el tema alimentación, también es compartir, vivir en familia, salir, caminar, hacer ejercicio. Eso es lo que justamente iniciamos hablando, la integración de las áreas de la salud, que no solamente se limite a no estar enfermo, sino a estar en un bienestar, tener calidad de vida y, por supuesto, sí o no, Carmen, se puede llegar bien a los 70 años. Se puede totalmente. La vida empieza a los 70 años. Muy bien, entonces, gracias por estar ahí. Espero que hayan disfrutado el programa y nos vemos en el siguiente capítulo de Doctor Prevención.